Luego de 4 días sin clases por la agresión del miércoles 5 contra docentes, padres y alumnos, reabrió hoy sus puertas la Escuela 123 de Jardines del Hipódromo y los niños y niñas volvieron a las aulas. En el ingreso estuvo presente la directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Cerzamendi. La jerarca informó que notó mucha alegría de padres, alumnos, alumnas por retomar la actividad y confirmó que en el lugar quedaron trabajando los programas Pelota al Medio del Ministerio del Interior y Escuelas Disfrutables de Primaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 22 grados a esta hora aquí en la capital, en una jornada inestable que va a seguir con disminución de la nubosidad y los vientos soplando del suroeste al sureste de 10 a 30 kilómetros por hora con periodos variables, y la máxima anunciada por Inumet está instalada en los 23 grados. Estamos viendo las cámaras del Centro de Gestión y Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Emilio Frugoni entre Guayabos y Enrique Rodó, José Enrique Rodó. Hasta las 9 hay corte. Esto es por la realización de las elecciones universitarias, que ustedes habrán visto que en varios puntos está complicado el tránsito. Otro punto, Vázquez Ledesma, entre Benito Blanco y Roque Graceras, hay tareas de hormigonado. Constitución entre Nicaragua y Pagola hasta las 18. Allí está OCE realizando tareas de reparación. Compartimos los títulos que se están destacando a esta hora. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dijo que nunca se había escuchado un reclamo como el planteado por la Beneverita en la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos de reapertura de la oficina de la ANI en Jerusalén. Las comisiones de vivienda de diputados y senadores se reunieron este miércoles para continuar el tratamiento del proyecto que busca simplificar el proceso de las expropiaciones de viviendas vacías que ya tienen media sanción. El diputado Felipe Schipani del Partido Colorado e integrante de la agrupación BRUM de la Facultad de Derecho por el Orden Egresados dijo que no está de acuerdo con la propuesta de su par colorado Gabriel Gurméndez de eliminar la obligatoriedad del voto de los egresados en las elecciones universitarias. Desde el 1 de noviembre está habilitada la posibilidad de que estudiantes de la Universidad de la República, del Consejo de Educación Técnico Profesional y de la UTEC soliciten por primera vez el apoyo económico del Fondo de Solidaridad para el desarrollo de una carrera terciaria o universitaria. Un grupo de políticos, académicos y activistas impulsa la creación de una asociación civil sin fines de lucro en memoria de la desaparecida maestra Elena Quinteros, que funciona en la vivienda en la que fue secuestrada por las Fuerzas Armadas durante la dictadura cívico-militar. Decenas de personas, en su mayoría indígenas y activistas, irrumpieron este martes en la sede de la cumbre climática COP30 que se desarrolla en la ciudad amazónica de Belém y se enfrentaron con los guardias de seguridad en la entrada del evento. En el inicio nos vamos al balneario Atlántida. En Canelones el gobierno a esta hora está realizando importantes anuncios, particularmente para esa zona. Allí está Federico Yurkovich. ¿Cómo estás, Federico? Bienvenido, adelante. Para que nos comente, ¿en qué se van a destinar? Rosina, muy buen mediodía. Estamos aquí en Atlántida, Canelones. Escuchamos al intendente Francisco Leniani con la aprobación de un fideicomiso por $95 millones ayer en la Junta con voto de todos los partidos. También allí la Intendencia de Canelones después va a recuperar parte de esa inversión con la tasa de saneamiento que OCE se la va a transferir a la Intendencia y lógicamente con inversión inmobiliaria, y eso es un retorno en nuevas contribuciones inmobiliarias. $35 millones, y esto me importa especialmente destacarlo, en obras viales que van para los 32 municipios del departamento. Nosotros instruimos a nuestro gabinete, en el primer gabinete, que arranquen todo el trabajo administrativo con 0 pesos, que si los fondos del fideicomiso aparecían, poder desplegar rápidamente un shock de infraestructura a partir del año 2026 mismo, sin tener el presupuesto aprobado, con el presupuesto en discusión. Así lo hicimos y estamos garantizando obra nueva en los 32 municipios a partir del año 2026.
Y una tercera parte que compone este fideicomiso son 10 millones de dólares destinados a la compra y renovación de la maquinaria vial de la Dirección de Obras, donde vamos a hacer especial énfasis en todo lo que tiene que ver con la caminería rural del departamento. Es una alegría inmensa la que tenemos hoy por el respaldo obtenido en la Junta Departamental. Independientemente del voto de los ediles, todos fueron muy receptivos, todos accedieron a reunirse con el Ejecutivo y formarse su opinión. Pero realmente es destacable que 28 ediles en 31 hayan apoyado este fideicomiso, que bueno, que ahora lo que resta... ¿Qué pasó con los 3 que no apoyaron, intendente? Bueno, los 3 que no apoyaron fueron receptivos con nuestra propuesta, esgrimieron sus motivos, pero representantes de los 3 partidos políticos con representación en la Junta Departamental votaron el fideicomiso. Una inmensa mayoría. Por tanto, estamos sumamente agradecidos a todos, a los 3 que no votaron y a los 28 que sí lo hicieron. Ahora esto es obra, es saneamiento para Atlántida. Hoy anunciamos también el Hospital de la Costa, que va a estar enclavado en este municipio y que el saneamiento lo va a alcanzar. Va a ser un terreno cedido de 8.000 metros cuadrados por parte de la Intendencia de Canelones, en un predio contiguo aquí donde estamos en Atlántida, y una inversión por parte del Ministerio de Salud Pública de más de 40 millones de dólares. Por tanto, entiendo que es un día para festejar más de una cosa: obra nueva, saneamiento y hospital. Concretamente, ¿cuál va a ser el saneamiento? Usted dice que las obras comienzan en 2026, pero ¿cuánto tiempo va a llevar? ¿Cuándo va a estar pronto? Las obras de saneamiento, yo no digo que comiencen en 2026, eso lo ejecuta OCE. Nosotros en el año 2026 vamos a comenzar con la obra nueva de infraestructura vial en los 32 municipios. Nosotros lo que hacemos, porque el saneamiento le corresponde a OCE, es tomamos los fondos, los transferimos a OCE, quien es quien va a ejecutar la obra. Bueno, el Hospital de la Costa, una vez que esté aprobado el presupuesto, lo va a comenzar. Calculo que tendrán por parte del Gobierno Nacional su proceso licitatorio y comenzarán a trabajarlo. Lógicamente que tiene que estar pronto en este periodo porque es una obra de este gobierno. Intendente, para el saneamiento, ¿hay algún tipo de ponderación en el tipo de obra, en el pliego licitatorio? Y para el hospital, ¿dónde va a ser el enclave exacto? El enclave exacto es un predio contiguo aquí en donde estamos, en el municipio de Atlántida, para graficarnos bien, cerca del puente, en interbalnearia del puente de entrada a Atlántida, del lado norte. Y hasta allí va a llegar el saneamiento. El tipo de obra y las características técnicas de la obra de saneamiento, bueno, corresponderá a OCE determinarla y va a estar en los pliegos licitatorios naturalmente. Intendente Ferreri dejó picando sobre el final de la conferencia. Que puso por la oposición. Perfecto, cuanto más control haya mejor. Acá lo que se nos propuso por parte del Partido Colorado y que accedimos de inmediato fue incluir una auditoría externa. Vamos nosotros a la fiduciaria a darle la instrucción de que contrate una auditoría interna externa mediante licitación que audite la obra y los pagos. Recordemos que la Intendencia tiene una confianza en el sistema financiero producto de su regularidad en los pagos. Nosotros vamos a comenzar a pagar este fideicomiso dentro de 2 años porque tenemos 2 años de gracia, pero ya el año que viene vamos a estar cancelando el primer fideicomiso contraído por Marcos Carámbula en el año 2011. Quiere decir que estamos cambiando cuota por cuota y no estamos acumulando deuda. En la medida que esta herramienta sea utilizada por las gestiones venideras, se van a ir cancelando fideicomisos asumidos en las gestiones anteriores. Por tanto, se deja de acumular deuda por este concepto. Ferreri la dejó picando sobre el final de la conferencia, que si bien hoy lo importante es lo que se está anunciando, dijo que también para Ciudad de la Costa se viene el saneamiento. ¿Será en este quinquenio? Ferreri lo que la dejó picando fue que va a haber un tendido de cañería que va a proporcionar agua hasta Jauregui Berri. Va a haber una reserva de 6 millones de metros cúbicos en el Solís Chico que va a venir a dar solución en un problema que tenemos en la costa desde siempre, que no tenemos agua, literalmente, en los veranos. La obra va a llevar 36 meses, va a comenzar el año que viene y va a dar solución definitiva a un problemón que tenemos acá en Costa de Oro. Gracias, intendente. Estamos entonces trabajando en vivo. Rosina acaba de terminar anuncios bien importantes por un total de 135 millones de dólares. En total 95 son lo que hablaba Francisco Leniani, 40 para instalar el Hospital de la Costa. A su vez hay otros 9 millones de dólares, casi uno por cada policlínica que será refaccionada para mejorar la asistencia a la salud de puente a puente, como se dice, porque va desde Montevideo, digamos, hasta el puente de Paso Carrasco, hasta el Pinar. Entonces, Rosina te decía, estuvo presente el intendente Leniani, obviamente, el presidente de OCE, Pablo Ferreri, y la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, que esto decía. Hay que encontrarle sentido a ese diseño del presupuesto nacional centrado en las personas y hoy los 40 millones de dólares que está invirtiendo este país en el desarrollo de este hospital, pero todo el conjunto, le quiero decir a vecinos que viven en Salinas, vecinos y vecinas que viven en otras localidades, forma parte de un eje de desarrollo que estamos
estamos haciendo de toda la zona, de Ciudad de la Costa hasta este segundo peaje. Hoy acá hay gerentes de las instituciones de asistencia médica colectiva. Está el director del Hospital de Clínicas, acá entre nosotros el doctor Álvaro Villar. Está el director del SAMI 105. El eje de todo el sistema de ambulancia, porque acá no solamente vamos a construir este hospital con los detalles que va ahora a profundizar el doctor Álvaro Danza, vamos a fortalecer toda la red de centros de salud dependientes de la Administración de Servicios de Salud del Estado, pero también en conjunto con un pilar sustantivo que lo dijimos desde el inicio de nuestra gestión, que es fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Salud, con todos los prestadores, públicos y privados, pero centrados en garantizar la mejor calidad de atención a las personas. Esa es nuestra responsabilidad que tenemos, cerca de donde viven. Acá va a haber desarrollo de la pediatría, desarrollo de salud mental, desarrollo de 30 especialidades. Vamos a desarrollar un sistema. Bien, escuchábamos a la ministra Lustenberg, estaba hablando de este hospital que va a estar construido aquí, en este mismo predio donde estamos instalados, donde hace muchos años funcionaba un boliche característico de Atlántida, Project. Aquí también se anunciaron las obras de saneamiento que llegarán aquí principalmente a Atlántida, donde actualmente solo hay 6 kilómetros de cañería y se va a triplicar este volumen, llegando a más de 8.000 familias. Rosina, si te parece, escuchamos algunos detalles, ahora sí, del presidente de OCE, Pablo Ferreri. Vamos a estar también construyendo 2 pozos de impulsión en toda esta zona y además una nueva planta de tratamiento de efluentes. Una planta de tratamiento de efluentes que va a tener la última tecnología. Va a vertir aguas mucho más limpias, lo cual implica un cuidado medioambiental mucho más profundo, pero además también condiciones, ministra, sanitarias mucho mejores. Esto va a estar acompañado de un nuevo emisor terrestre y un nuevo emisario subacuático, por lo cual vamos a vertir mucho mejor las aguas, que además van a estar mucho mejor tratadas. Por lo tanto, el cambio, reitero, no es cuantitativo solamente, es cualitativo. Y ese cambio cualitativo también tiene números, es cuantitativo, porque la población del centro y el casco histórico de Atlántida está en el entorno de los 5.500, 6.000 personas. Y la capacidad de tratamiento de la planta que vamos a construir es para un volumen equivalente a los residuos que pueden producir 22.500 habitantes. Es decir, esto es una obra no de presente, es una obra con mirada, reitero, de futuro. Es decir, va a tener capacidad para luego poder generar redes y volcar allí los efluentes de 17.000 habitantes más. Pero mientras esas redes no se construyen en el futuro, lo que se podrá hacer, sí, es verter todas las barométricas de esas 17.000 habitantes en la nueva planta de tratamiento, por lo cual habrá una cuestión mucho más ordenada en términos ambientales y sanitarios. En unos minutos vamos a volver a Atlántida para profundizar sobre estos importantes anuncios, particularmente para la gente de ese balneario de Canelones. Vamos a otros temas muy importantes también. La directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, asistió esta mañana a la reapertura de la Escuela 123 de Jardines del Hipódromo, luego de 4 días sin clases por la agresión sufrida allí por docentes y alumnos la semana pasada. La jerarca confirmó que los programas Pelota al Medio y Escuelas Disfrutables se quedaron trabajando allí en el local y además se van a mantener, y destacó el interés de padres y alumnos de retomar las clases que pudo constatar allí en la escuela.
En esta escuela en particular se abrieron las puertas, la comunidad ingresó, las familias estaban con muchas ganas de volver, los niños y las niñas también, las maestras de recibirlos, vi muchos abrazos, vi muchos besos, vi muchas cartas, vi muchas sonrisas y allí quedó Pelota al Medio trabajando con los niños y las niñas, haciendo actividades lúdicas, deportivas, de convivencia. Quedó el programa de Escuelas Disfrutables, que es un programa maravilloso que tenemos en primaria, donde los psicólogos, las psicólogas y las asistentes sociales quedaron allí trabajando también con la comunidad. Esto es algo que se va a sostener, no es algo que fuimos hoy y nos retiramos de vuelta. El Estado tiene que estar en las escuelas y nosotras también, así que allí estuvimos de mañana. ¿Cuáles pueden ser las medidas de prevención ante este tipo de situación? A ver, nosotros sabemos que en las escuelas lo que entra es lo que pasa en la sociedad. Somos espejo de las vivencias de todos los días, somos espejo de todas las alegrías, pero también de todas las miserias. Insisto con esto de generar acuerdos mucho más amplios. Necesitamos que el compromiso para cuidar a las infancias y para cuidar a la escuela pública uruguaya sea de todas y de todos. Volvemos a Atlántida, está hablando a esta hora la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg. Construido acá, pero quiero dejarle claro a toda la ciudadanía de Ciudad de la Costa y Costa de Ora. Esto es una inversión que hace el gobierno nacional, con el gobierno departamental, con el gobierno local, de un shock de infraestructura, porque va desde el hospitalito, como le llama la ciudadanía, el Centro de Salud de la Costa de ACE, hasta acá donde vamos a fortalecer la atención en Salinas. 16 policlínicas van a tener una inversión ya en los primeros meses del 2026 de 9 millones de dólares, donde se va a reformar y la reestructura de muchas policlínicas que hoy tienen una infraestructura más endeble. Vamos a fortalecer todo lo que tiene que ser el acceso a los medicamentos en Estación Atlántida, en La Floresta, en Las Toscas. Este hospital va a significar que va a haber 60 camas de cuidados moderados, de pediatría, de adultos. Van a haber 30 especialidades que se van a instalar en este hospital, que van a trabajar con toda la red, pero de ACE, pero del resto de los prestadores. Hoy acá estaban la coordinadora de instituciones de asistencia médica colectiva, que muchos prestadores, cuando uno viene por el eje de la interbalnearia, ve la cantidad de mutualistas que también hay acá. Bueno, lo que nosotros pretendemos es que se trabaje de forma coordinada, que los usuarios del sistema de salud tengan la atención oportuna más cerca del lugar donde viven. Entonces, esto no es solamente un hospital que va a empezarse a construir ya el año próximo, lo vamos a inaugurar a fines del año 2027, inicios del año 2028, donde va a haber un tomógrafo, donde va a haber cantidad de equipamiento para que la gente pueda resolver la mayoría de las enfermedades cerca del lugar donde viven. ¿Podría reiterar las fechas que inicia la construcción, por favor? Se inicia el año próximo porque ustedes saben, esperemos, hoy va a la discusión del presupuesto nacional, cuando esta es una obra que está en este nuevo presupuesto de 40 millones de dólares, va a empezar a ejecutarse en el año 2026 y la planificación por parte del equipo que tenemos en el Ministerio de Salud Pública, liderado por el licenciado Rodrigo Márquez Alonso, de ACE Federico Martiarena, la doctora Ana Noble, arquitectos, economistas, porque esto ha tenido estudios de impacto. Por eso para nosotros hoy, ustedes saben que desarrollar una infraestructura hospitalaria también tiene que tener un saneamiento de fondo por el impacto que tiene. Entonces era muy importante esta conjunción, la votación del fideicomiso por parte de todos los partidos políticos hace que hoy quienes estamos con responsabilidades estemos pensando en los problemas concretos que tiene la gente. Ministra, ¿salen de ACE o salen de algún otro organismo, teniendo en cuenta los antecedentes y lo que se dijo durante la transición respecto a la situación financiera de ACE? Bueno, no están contemplados en el nuevo presupuesto de ACE estos 40 millones de dólares más 9 millones de dólares que ya comienzan a ejecutarse en cada una de la refracción de las policlínicas, porque esto también está enmarcado, como les decía, en mejorar la infraestructura del Hospital de Ciudad de la Costa, en mejorar la atención en Salinas, en cada uno de los lugares, así y en complementar con las mutualistas, los prestadores privados, para tratar, fíjense que nada más que con respecto a los traslados, el SAME 105 va a fortalecer el convenio que también hay a cualquier siniestro que suceda en las rutas. Entonces, mucho más que una infraestructura hospitalaria, aunque va a ser un hospital con características que va a trabajar en forma directa con el Hospital de Clínicas para pacientes. ¿Del Cerro?
es mucho más que el Hospital del Cerro, en el sentido que les decía, es un shock de infraestructura. Así como el Hospital del Cerro cumple una función muy importante en la zona oeste, ahora vamos a inaugurar los primeros días de diciembre con el presidente de la República el tomógrafo en el Hospital del Cerro. Este hospital va a tener un desarrollo mucho más amplio. Esta es una zona que ha crecido demográficamente y, como les decía, es una red, es un desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Salud en la zona puente a puente. Comienza en Ciudad de la Costa, en el primer puente del Arroyo Carrasco, y termina acá en el segundo peaje. Bueno, estamos viendo a la ministra Cristina Lustberg de Salud Pública a propósito de este anuncio de la próxima construcción de ese hospital. Allí estará enclavado en el balneario Atlántida. Vamos a otros temas. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, dijo que nunca se había escuchado un reclamo como el planteado por la Beneverit en la conmemoración de la Noche de los Cristales Rotos, de reapertura de la oficina de la ANI en Jerusalén. Si bien no quiso agregar comentarios sobre el tema, dijo que el gobierno sabe lo que está haciendo y cómo lo está haciendo en relación al conflicto en Gaza. Primero, yo no estaba en el país. Segundo, no tengo ningún tipo de sensaciones. Sé lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Por lo tanto, no se debe agregar ningún comentario al respecto. Nunca habíamos escuchado. Yo los recibí, porque nosotros somos un gobierno de diálogo. Hablamos de muchos temas, ellos saben cuál es las posiciones y cómo estamos manejando muchísimos temas medioorientales, muchísimos temas en relación a Gaza. No todos los hacemos públicos, naturalmente, porque en muchos estamos participando con mucho cuidado para poder dar una mano. Me refiero a que ojalá se mantenga el cese del fuego, que está siendo violado permanentemente, pero ojalá se mantenga. Me refiero no al de los rehenes, que por suerte fue resuelto, me refiero a los temas de garantizar la seguridad alimentaria en un escenario de hambruna, y por eso estamos hablando con Naciones Unidas, y por eso ahora que estuve en Arabia Saudita, hablamos con las autoridades sauditas, porque el problema nuestro es, podemos recoger esos alimentos, primero garantizando que puedan llegar a Gaza, pero el segundo es cómo se transporta allí. Y en eso es uno de los temas, esos son los temas reales, esos son los temas que nos preocupan. Esa es la forma de ayudar a la paz y a la estabilidad de una región que está sufriendo y cómo ha sufrido en miles de muertos en este periodo. Lubetkin se refirió también a los comentarios de la ministra francesa de Agricultura, que expresó dudas respecto a la firma del acuerdo del Mercosur con la Unión Europea el 20 de diciembre en Río de Janeiro. En primer lugar, nosotros creemos en la democracia, y como creemos en la democracia tenemos solo una referencia, el presidente del país. Por lo tanto, en Francia la única referencia nuestra es el presidente Macron. Y el presidente Macron el jueves pasado dijo claramente en Belén, durante la reunión de la COP, de la reunión ambiental que se hace en el Amazonia brasilero, dijo: estoy optimista, tengo la guardia en alta. Y nosotros podríamos decir lo mismo, estamos optimistas y tenemos la guardia en alta para defender a nuestros productores. Nosotros no tomamos en consideración lo que dice un ministro u otro ministro. Nosotros tomamos en consideración lo que dice el presidente del país. Y el presidente dijo claramente el jueves pasado el espíritu francés. Las comisiones de vivienda de diputados y senadores se reunieron este miércoles para continuar el tratamiento del proyecto que busca simplificar el proceso de las expropiaciones de viviendas vacías, que ya tiene media sanción. Según el censo del 2023, hay casi 100.000 viviendas abandonadas en el país, en su gran mayoría en el área metropolitana. Es simplificar el proceso de expropiación de la vivienda vacía con deuda compensable o degradada. Mientras tenemos estos dramas de vivienda, la mitad de los niños en condiciones de precariedad, de los 340.000 padrones vacíos que hay según el censo, 97.000 están vacíos sin argumentos. No son de segunda propiedad, no están en alquiler, no están en venta, no están en construcción, están tapiados o vacantes. O sea, bueno, hace tiempo largo que en Uruguay se estableció desde la Ley de Ordenamiento Territorial el deber de usar y conservar. Acelerar los mecanismos cuando esto además tiene deuda compensable de valor patrimonial implica ampliar cartera de suelo urbano y redirigir la política pública de vivienda de las periferias a la zona urbana consolidada. Porque termina saliendo, quiebra la ciudad, o sea, pensar vivienda de pobre para pobre, quiebra la ciudad, pero además después te genera un conjunto de problemas. La segregación territorial está muy relacionada a los temas de violencia e inseguridad, pero además después tenés que ver cómo llevas todos los servicios, cómo llevas el CAIF, el transporte, la educación,
la salud, el alumbrado, el bitumen, y termina siendo absurdo esa política que es un poco a la que te obligan cuando no tenés suelo urbano. El legislador destacó el incremento del presupuesto del Ministerio de Vivienda y afirmó que en las futuras rendiciones de cuentas podría haber nuevos refuerzos. En el presupuesto lo que se lograron son dos cosas, vía ampliación del fideicomiso y vía préstamo BID, este resultado que va a saltar de 350 a 700 millones. Me parece que es una buena señal. El presupuesto que venía tenía un incremento que era moderado, sostenía y era un incremento moderado. Esto hace que sea un incremento que va a ser algo mayor que el crecimiento de la economía. Me parece que es una buena señal. Suficiente, yo repito, yo participo de la idea que habría que duplicar toda la inversión en vivienda y no solo esta parte que es cerca de un 20%. Pero es un crecimiento si uno mira los incisos, de los crecimientos más importantes por inciso que va a estar en el periodo del quinquenio, y además tendremos la rendición de cuentas posibilidades, ayer lo discutíamos con la ministra, de ver cómo, si la economía acompaña, también atender esto con mayores recursos. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, anunció la llegada el 3 de diciembre del viceministro de Agricultura de Brasil, que es uno de los impulsores de la recientemente aprobada ley de bioinsumos, que estableció la diferencia entre los agrotóxicos y la nueva gama de insumos para una producción sustentable. Frati regresó de una gira que lo llevó a Brasil y México, donde se exploró la apertura de nuevos mercados para la carne, cítricos y el arroz. Está claro que cuando nosotros registramos producto, tenemos que cambiar la cabeza de un producto, un medicamento, como nosotros conocemos, un agroquímico, con un bioinsumo. Ni los resultados son iguales, ni se pueden esperar los mismos resultados, y tampoco pueden ser igual los registros. Y nosotros tenemos registros para lo que hemos hecho hasta ahora. No tenemos un protocolo, digamos, muy claro para los bioinsumos. Y bueno, yo creo que los brasileños en eso nos pueden dar una mano. Si se confirma, como lo dijeron, la venida para el 3 de diciembre del del viceministro de Agricultura de Brasil, podríamos conversar nuevamente con él mano a mano, porque fue el que impulsó la ley y el que más ha trabajado con los bioinsumos, más allá del ministro. Así que estamos muy contentos con la receptividad que hemos tenido y con este ejercicio de salir. Yo creo que y aprovecho la oportunidad para decir, cuando se critica la salida de los ministros del exterior, y si Uruguay no sale y no ofrece y no se muestre, es muy difícil que la gente nos venga a comprar de macanudo. Todos los países quieren tener algún vínculo en Uruguay, ¿no? O vínculo comercial o vínculo político. Sobre todo, creo yo, por esta desorganización que hay a nivel mundial, tanto en el comercio como a nivel geopolítico, y Uruguay, a pesar de esas tormentas internacionales, sigue firme, no tiene riesgo institucional, no tiene riesgo político, no tiene riesgo jurídico. Entonces, es un país para mirarlo, eso es lo que yo siento de los demás. Y bueno, y también, ni que hablar, una puerta de entrada al Mercosur, ¿no? Es mucho más fácil una dimensión de Uruguay que Argentina, que es como es, Brasil, que es un continente, bueno, y Paraguay, que está un poco más atrás en todas estas cuestiones más modernas del mundo de hoy. Segundo bloque de MBD Noticias. Continuamos con información con 25 grados a esta hora aquí en Montevideo. El Consejo de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República resolvió no reponer las clases que no se dictaron. Esto fue en el marco de los paros y movilizaciones de los últimos días. Vamos a venir con esta información, pero antes nos está convocando Eduardo Delgado desde el Congreso de Intendentes. Eduardo, adelante. Sí, Rosina, un gusto saludarte. Sigo aquí en la Intendencia de Montevideo, pero ahora aquí en el átrio de la Intendencia, porque tanto aquí como en la explanada se está celebrando el primer día de la infancia y la adolescencia en Uruguay, con un destacado congreso organizado por la Plataforma Infancia y Adolescencia del Uruguay, con decenas y decenas de niños y adolescentes que son además los que organizaron esto, definieron los temas a tratar. Y estoy con uno de ellos, primero con Lautaro de los Santos. Lautaro, bueno, gracias por estos minutos. Contanos un poquito cómo fue trabajar esto, que hace meses justamente vienen elaborando en esto. Buenas tardes, sí, hace meses, desde casi principio de año que venimos trabajando. Fue un proceso largo, pero también sentimos que es importante que se nos tenga en cuenta para estas cosas, que si bien se hacen para nosotros las adolescentes, entonces ya que se nos tenga en cuenta y se genera una comisión organizativa justamente por nosotros, como un poco que te llena porque sentís que sos escuchado y que estás teniendo un cambio.
¿Y cuáles son los principales temas que van a estar sobre la mesa? Los primeros ejes que hay es ambiente y territorio, salud, sexualidad. Entre esos son los que me acuerdo ahora, pero va a haber infinidad de actividades, tanto en el escenario como la Feria Veo Veo, que van a estar llenas de actividades. Y Paula Baliato, bueno, una activista social desde hace mucho tiempo, trabajando en temas de infancia también. Contanos un poco la significación de esta celebración tan particular, la primera vez, ¿no?, que se conmemora. Sí, la verdad que es un día muy especial, trabajamos mucho para llegar a esto. Hoy es el primer Día Nacional de los Derechos de las Infancias. Queremos que esto se haga costumbre y que todos los años, el 20 de noviembre, sea una gran fiesta popular y sea una ocasión como sociedad para poder reflexionar sobre qué trato le estamos dando a nuestras infancias y adolescencias, cómo las estamos cuidando, para celebrar también que las tenemos, ¿no? En Uruguay nacen muy poquitos niños y adolescentes, no podemos perder a ninguno ni a ninguna, ¿no? Tenemos que aprender como sociedad adulta a cuidarlos y cuidarlas mejor. Entonces, este congreso hoy es un congreso organizado por una comisión de adolescentes que viene trabajando desde principio de año, definieron los temas que les interesa conversar, van a haber talleres, muestras artísticas, música, pero reflexión también, ¿no? Mañana, por ejemplo, vamos a cerrar con una mesa que invitamos a los referentes de los partidos políticos para que los chiquilines de primera mano, sin mediación nuestra, puedan hablar directamente con ellos y ellas. Y bueno, estamos re contentos y ya por empezar ahora. Muchas gracias por estos minutos y disculpen que sé que están como locos organizando esta actividad. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Rosina, en minutos comienza aquí este congreso tan particular, tan especial, presencia de varias autoridades, entre ellas el ministro de Desarrollo Social, la subsecretaria del Ministerio del Interior, la directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo. Esto continúa mañana, como decía Pablo Baliato, con presencia de representantes de diferentes partidos políticos, intercambiando con niños y adolescentes sobre las temáticas que ellos mismos definieron comentarles. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. El Consejo, les decíamos, de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República resolvió no reponer las clases que no se dictaron en el marco de los paros y movilizaciones de los últimos días. Por otra parte, consideró que no están dadas las condiciones mínimas, en este caso aceptables, para realizar las pruebas parciales que corresponden a la segunda mitad del segundo semestre de este año. El integrante del sindicato docente Daniel Fagundes dijo a MBD Noticias que cumplir con el calendario luego de 2 semanas de paro suponía una sobrecarga laboral muy grande y además una acumulación de pruebas para los alumnos. Hay primero que nada una banalización muy grande sobre el concepto de ansiedad, que de alguna manera implica casi que la gente entienda como que es una enfermedad. Nosotros vivimos en una sociedad, o por lo menos esa visión es la que tenemos, en donde el contexto de relaciones, de trabajo, de familia, con las redes sociales, son contextos ansiógenos, ¿está? Entonces, para nosotros, hacer una medida de paro de 2 semanas por el tema de presupuesto y volver a cumplir con todos los calendarios que tenemos, de toma de exámenes masivos de miles de personas, nos representaba una sobrecarga laboral y a los estudiantes también una acumulación de pruebas, muchas a la vez, que eso generaba una situación de ponernos en un lugar no feliz a la hora de cumplir con esa situación que era la evaluación de los segundos parciales de los cursos semestrales. Fagundes dijo que los estudiantes que tienen becas van a tener la posibilidad de dar un examen y que se está hablando con Bienestar Universitario para que se contemple esta situación. Los contenidos que se perdieron habrán sido de 2 o 3 clases. No obstante eso, los estudiantes y las estudiantes tienen disponible en la plataforma EVA clases grabadas, todos los textos, guías de lectura, de todo tienen disponible como para de alguna manera poder estudiar de la mejor manera y tener todo el conocimiento a disposición. Estar en la universidad implica voluntad también, ¿no? Responsabilidad. A veces los docentes que damos clases sí respondemos preguntas, desarrollamos conceptos, o sea, nosotros entendemos de que un estudiante tiene toda la posibilidad para no perder ningún tipo de conocimiento. Por perder 2 o 3 clases no se pierde todo el conocimiento. El tema de la evaluación, no se va a reponer la segunda evaluación.
¿Por qué era? O tomar la segunda evaluación y no dar exámenes, o lo que resolvió que fue dar exámenes y no tomar la segunda evaluación. El abogado y ex encargado de la asesoría letrada de la Intendencia de Paysandú, Federico Álvarez Petraglia, planteó que la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social investiguen si diversos organismos públicos están usando a la Fundación Aganar para evadir impuestos y cargas sociales. El planteo surge luego de que el Tribunal de Cuentas observara con pocos días de diferencia a las intendencias de Paysandú y Rocha por las licitaciones adjudicadas a la Fundación para la gestión y administración de actividades vinculadas a la cultura, deporte y salud. Según Álvarez Petraglia, los señalamientos del TCR apuntan a la falta de recursos y la definición ambigua del objeto de las licitaciones. Además, recordó que el intendente reelecto de Paysandú, Nicolás Olivera, reconoció en 2021 que recurre a la Fundación Aganar para ahorrarse los aportes patronales. Nosotros creemos que la Fundación Aganar no puede estar exonerada ni de aportes patronales como lo está acá en Paysandú, digamos, y en todos lados, ni tampoco de tributar. Lo que queda por hacer en este momento es hacer las denuncias respectivas ante el BPS y la DGI. ¿Para qué? Para que la DGI y el BPS hagan lo que tienen que hacer con cualquier empresa. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo, mirá, si vos tenés una empresa cualquiera, una empresa de cualquier tipo, ¿no? Y tenés 5 empleados, y pagás por esos empleados aportes patronales, pagás IVA, pagás, bueno, lo que sea, y traes una fundación como la Fundación Aganar, los cesás a todos, ¿no, verdad? Y los pones en la Fundación Aganar, y de buenas a primera, por haberlo pasado a la Fundación Aganar, no pagás aportes patronales, no pagás una cantidad de tributos, pero esas personas siguen siendo tus empleados porque siguen trabajando en el mismo lugar. Vos le seguís dando las órdenes, siguen cumpliendo el mismo horario que vos le fijás, le pagás vos el salario. O sea, no cambió nada, lo único que cambió fue un hombre de paja que vos creaste a través de la Fundación Aganar, que supuestamente hace una tarea social o cultural con tus 5 empleados, pero técnicamente hablando, si va al BPS, si va a la DGI y encuentra esa realidad en tu empresa, te hace una inspección y te liquida los tributos que vos estás eludiendo. El intendente de Rocha, Alejón Pierres, también reelecto y observado, declaró que con el contrato con la Fundación Aganar se generarán ahorros del 50% de los costos salariales que cobraban las cooperativas sociales en los gobiernos del Frente Amplio. Último bloque de MBD Noticias. Continuamos con la información. Les contamos que Ruth Dos Santos se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en asumir una banca como diputada por el departamento de Rivera. Dos Santos asumió en calidad de suplente del legislador frente amplista Rubensson Silva en el Día de la Conciencia Negra, y en ese marco habló de la invisibilización y de la falta de representación de la población afro en nuestro país. Mi nombre es Ruth, vengo de Rivera, soy integrante del Frente de Género Violeta Cetelich y también del Frente Social Afro del MPP, principal impulsor para que hoy pueda estar aquí. Vengo de un departamento de frontera donde conviven 2 países, 2 culturas, pero al mismo tiempo un solo pueblo. Este mes es emblemático para la comunidad afro porque se conmemora el Mes de la Conciencia Negra, o como suelen decir algunos integrantes del colectivo, Mes de la Paciencia Negra. En el marco del mismo, hoy estamos en este lugar para dar voz, una vez más, a los que hemos sido invisibilizados, porque si bien estamos presentes y somos considerados para la foto, nuestras reivindicaciones son borradas y nuestras voces silenciadas. Un ejemplo claro de tal invisibilidad es la falta de representación. Hoy, en este recinto, los invito a que miren a su alrededor, miren a sus colegas. Según refleja la encuesta realizada por Búsqueda, 98% de los legisladores son blancos. Y en Uruguay, en base al censo de 2023, un poco más del 10% de la población se define como afro o negra. Haciendo referencia al censo, en noviembre de 2023, cuando se dan a conocer los datos preliminares del mismo, conocemos la población, qué porcentaje de hombres y mujeres integran nuestra sociedad y también el porcentaje de mascotas. Sí, de mascotas. ¿Será que la población negra, será que la población afrodescendiente de este país tendrá relevancia? Que cuando damos a conocer los primeros datos de tal esperado censo, hablamos de mascotas
antes de hablar de quienes componen y conforman la diversidad de la población. Irritación y malestar se generó en la Unión Europea luego que se filtrara información que dice que Estados Unidos habría presentado a Ucrania una propuesta de paz de 28 puntos que exigiría la cesión de territorios, el reconocimiento de Crimea y otras zonas ocupadas como rusas, el plan similar a las demandas previas del Kremlin y que para Ucrania equivale a una rendición de facto. No ha sido confirmado oficialmente ni por Washington ni por Moscú, pero ha motivado una inmediata reacción del bloque comunitario que considera que cualquier acuerdo debe incluir la posición de Europa frente a este conflicto. El medio estadounidense Axios afirmó este miércoles que Washington y Moscú trabajan en secreto en un plan de 28 puntos para poner fin a la guerra lanzada por Rusia contra su vecino hace casi 4 años. La propuesta de Estados Unidos exigiría en particular que Kiev ceda territorios a Rusia, incluso los que Moscú todavía no domina, reduzca su ejército a la mitad y que renuncie a utilizar algunas armas de largo alcance, según declaró al New York Times un alto responsable ucraniano bajo condición de anonimato. La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, reaccionó ante el anuncio y sostuvo ante la prensa que, para que un plan funcione, es necesario que los ucranianos y los europeos se impliquen y que se debe entender que en esta guerra hay un agresor y una víctima, afirmando que Rusia podría terminar la guerra inmediatamente si deja de bombardear y matar, pero no se han visto concesiones por parte de Moscú. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, dijo por su parte que la paz no puede ser la capitulación, mientras que el jefe de la Cancillería Federal de Alemania, Thorsten Frey, sostuvo que las noticias son perturbadoras y que da la impresión que Putin puede lograr sus objetivos en la guerra que no puede conseguir en el campo de batalla. Mientras tanto, Rusia continúa sus ataques con drones y misiles sobre las principales ciudades ucranianas, provocando decenas de víctimas, el más reciente de los cuales dejó graves daños en un bloque entero de viviendas de la ciudad de Ternopil, donde 26 personas han muerto y otras 22 están desaparecidas. Nos vamos, volvemos en la edición central a las 18:30 horas o mañana a las 8 la primera edición de MBD Noticias. Que pasen muy bien. La secretaria general de la Intendencia de Montevideo, Viviana Repetto, dijo que no se prevé extender más allá del 31 de marzo las medidas de restricción financiera aplicadas desde el 1 de octubre, que son coyunturales y destinadas a equilibrar la compleja situación que se recibió al asumir la gestión. El Consejo de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República resolvió no reponer las clases que no se dictaron en el marco de los paros y movilizaciones de los últimos días y consideró que no están dadas las condiciones mínimas aceptables para realizar las pruebas parciales que corresponden a la segunda mitad del segundo semestre del año. El abogado y ex encargado de la asesoría letrada de la Intendencia de Paysandú, Federico Álvarez Petraglia, planteó que la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social investiguen si diversos organismos públicos están usando a la Fundación A Ganar para evadir impuestos y cargas sociales. Se realizó esta mañana en la Plaza de la Policía la ceremonia anual de conmemoración del Día del Policía Caído en cumplimiento del deber. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que la sociedad pocas veces recuerda que los funcionarios policiales son los únicos servidores públicos que juran cumplir su tarea aún a riesgo de su vida. Ruth Dos Santos se convirtió en la primera mujer afrodescendiente en asumir una banca como diputada por el departamento de Rivera, como suplente del legislador frente amplista Rubenson Silva en el Día de la Conciencia Negra, y en ese marco habló de la invisibilización y la falta de representación de la población afro en Uruguay.
Irritación y malestar se generó en la Unión Europea luego de que se filtrara información que indica que Estados Unidos habría presentado a Ucrania una propuesta de paz de 28 puntos que exigiría la cesión de territorios, el reconocimiento de Crimea y otras zonas ocupadas como rusas. El líder narco de la zona del Cerro y Cerro Norte, Luis Fernando Fernández Albín, fue detenido este jueves en Buenos Aires, según informó el ministro del Interior, Carlos Negro. Fernández Albín fue apresado en el marco de la segunda parte de la operación Nueva Era, que en agosto pasado permitió una incautación récord de cocaína en la zona de Punta Espinillo. Negro dijo que se sigue en la senda de pegarle a las organizaciones criminales y pegarle donde más les duele, en los bienes y en el dinero, y eso seguramente tiene las consecuencias que todos sabemos, pero estamos dispuestos a afrontarlas.